Jorge Moyano. Jorge, te saludamos. Juan Pablo Galeano, Jorge Poder y Nacho Pérez. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Juan Pablo, Daniel. Estamos todos. Todo el Está equipo. todo, y Nacho. Bueno, la situación, Jorge, verdaderamente desde el comercio es realmente muy compleja. Quizás es hoy, en el aspecto comercial, el lugar más sensible o donde más repercute. Las clases más vulnerables están recibiendo, no sé si en la medida necesaria, pero recibiendo algo de ayuda, y los grandes empresarios de la Argentina, no tienen problema. Es más, parece ser que les van a cobrar un mínimo impuesto. Pero al medio está el comerciante, pyme, que realmente hoy me parece es el más preocupado. Frente a esto, ¿cómo están trabajando desde la Cámara de Comercio de San Luis? Entiendo que por lanzar una especie de pedido de auxilio hacia las autoridades. Bien, sí, mira, con respecto a un temita ahí en el impuesto a las grandes riquezas, que comprendería al 0,87, al 1% de la población, o a 13.000 personas jurídicas que tienen más de 3 millones de dólares, creo, aproximadamente. Imagínate que debe haber unos cuantos que tienen más de 100. También está contemplado que haya en ese impuesto, en esa posible recaudación de 3-4 mil millones de dólares, la posibilidad de asistencia a las pymes. Pero bueno, eso está por verse, porque... Claro, digamos, todavía eso está... hay que ver si el Faltado. Congreso sesiona de manera virtual, pero está bueno lo que decís porque, claro, vos recaudás esa guita, y después con esa plata, ¿a dónde va? Iría a estimular las pymes, iría. Entre otras cosas, Bien, bien. porque en primer lugar para lo escalofriante que viene sucediendo a nivel mundial con esta pandemia. En segundo lugar, la asistencia a los más necesitados, y tercero, la asistencia a las pymes. Y nosotros inmersos como pymes en ese contexto. Y dentro de ese contexto, con el panorama que decíamos, las cifras que están sucediendo de decesos en los países vecinos, la verdad que nos muestran, y en el mundo, nos muestran que el camino que ha seguido la Argentina ha sido un camino correcto en cuanto a cuidar la salud de la población y priorizar la salud a la economía. Por lo tanto, no podemos dejar de ver como sector que es sumamente positivo que estemos con cifras tan bajas en el país, para poder, yo desconozco puntualmente porque es todo tan dinámico, pero bueno, proporcionalmente son muy bajas en el país las cifras de decesos. Y la inmensa necesidad en el medio de una asistencia, producto de que, si bien se acató inmediatamente la medida desde el sector, inmensamente, con una inmensa aprobación, en el sentido de que todo el mundo cerró sus puertas, inmediatamente acatando las medidas, y teniendo en cuenta que solamente funcionaron desde ese primer día los comercios que venden productos esenciales, o los comercios o las pymes que el gobierno nacional disponía, como algunos sectores específicos que, bueno, ya también son de público conocimiento. El caso es que a partir de ahí empiezan algunos títulos, y esos títulos eran, por ejemplo, va a haber asistencia para las pymes, va a haber asistencia para el pago de sueldo, va a haber asistencia para créditos a tasas bajas, para poder sostener la actividad, una actividad que en definitiva de manera subliminal sigue funcionando, porque el reclamo de los proveedores con respecto a las cuentas vencidas de los clientes, el reclamo de los bancos con respecto a que los cheques siguieron entrando, y en ese circuito quedan muchos cheques rechazados que, si bien tienen el perdón de 30 días, significa que hay que volver a cubrir ese importe para poder liberarlo de la mancha que te puede quedar en el Banco Central a futuro. La idea
está buena en cuanto a títulos, pero en el desarrollo nos genera como sector una inmensa preocupación y una inmensa vulnerabilidad con respecto a la masiva al masivo cierre generalizado que puede haber producto de la caída brutal de la economía y de esta situación que no se encuentra muy bien la salida, porque lo único que hemos recibido en definitiva son títulos, buenas intenciones del gobierno nacional, pero a la hora de materializar esas acciones, los bancos han sido absolutamente resistentes a esta situación y están largando los créditos para el pago de sueldos con una tasa del 24% anual, un periodo de gracia de 3 meses y un plazo de 12 meses a cuentagotas. Eso por un lado, y por otro lado el crédito que no aparece en ninguna medida para poder resolver lo que se había dicho como créditos a tasa cero. Jorge. Agregado a eso, se suma que no hay disponibilidad de los pequeños, los más vulnerables comerciantes, sí. Termino el concepto, sí. Los más vulnerables que son los comercios individuales, los microemprendimientos, los emprendimientos familiares, que por ahí no tenían aceitado el circuito bancario establecido, entonces ellos más todavía quedan en un proceso de vulnerabilidad porque no son atendidos por los bancos precisamente en este momento, que hasta en alguna medida es comprensible, pero lo que no es comprensible es que quede totalmente desprotegido ante el cuadro de esta situación. Jorge, buen día. Bueno, vos recién hablabas de cierres generalizados que podrían llegar a darse, del temor a eso. ¿Tenés conocimiento de si esto ya está sucediendo? ¿Llevan un número, una cuenta? Pero si las estadísticas de CAME a nivel nacional dicen que la baja de ventas ha sido aproximadamente un 40%, San Luis está dentro de esa media, así es que en el interanual tener un 40% con respecto al mes de marzo del 2019, que había sido un muy mal mes porque veníamos de una muy difícil situación, una caída abrupta que se venía dando en los últimos 3 años básicamente. Entonces ya ya se habían registrado en el segundo semestre del año pasado gran cantidad de cierres de locales comerciales producto de la situación que imperaba. Entonces lo único que quedaba a los comercios que habían sobrevivido, que hemos sobrevivido en alguna medida, es la expectativa de que la economía volviese a funcionar. Claro. Bueno, viene sucede esto no es culpa de ningún gobierno, lógicamente, esto es lo que nos está pasando en el mundo, cambia todo, cambia absolutamente todo, ustedes lo verán, como los parámetros, los paradigmas que vienen al futuro son muy inestables en cuanto a poder garantizar que esto va a funcionar de tal o cual manera. Bueno, en ese sector, en el sector PYME, estamos en la misma. ¿Qué va a suceder el día que, por ejemplo, se diga se levanta, se puede circular? ¿Y qué va a pasar con las conductas de las personas en función de las necesidades? ¿A qué le va a dar prioridad para saber si va a ir a comprar un par de zapatos, si va a ir a comprar un pantalón, si va a cubrirse de determinada función porque tiene una fiesta o no fiesta, porque van a desaparecer? Entonces hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. No se ha dado un cierre generalizado en este momento de comercio, producto de que en definitiva estamos como en un stand-by, y dentro de esa cuestión está por ahí, hay gente que no ha podido cumplir con el pago de los alquileres. Esa gente, si bien hay una medida de no innovar por 180 días, pero empieza en una situación de roce, de dificultad con el propietario del local, que tendrá que establecerse toda una nueva mecánica de negociación para ver cómo se genera el pago, de que si de pronto se pudo pagar marzo, abril va a ser sumamente difícil pagarlo en mayo, ¿no? Así es que todas son incógnitas para poder seguir viendo cómo va a desarrollarse a futuro la actividad.
Jorge, a partir del lunes tenemos entendido que vamos a encontrarnos con un panorama donde cada comercio en su vidriera tendrá un cartel que diga Auxilio Comercio Ya. Sí, el grupo de comerciantes unidos de la ciudad ha deslizado la idea de que se genere una especie de calco para incorporar en las vidrieras, donde precisamente el título es ese, Auxilio Comercio Ya, ante la gravedad de la situación que se está atravesando y la pedida de respuestas fundamentalmente a nivel nación, porque tenemos que entender que si tenemos la escala municipal, el municipio está trabajando, pero en definitiva no son relevantes los impuestos que nos pueden condonar o postergar o atrasar. El gobierno provincial también ha determinado algunas medidas para ver qué tipo de respuestas puede haber, pero todas son de carácter impositiva. O existe un auxilio de un gobierno provincial que habría que ver en qué está dando prioridad, y en este momento está dando prioridad al armado de equipos para posibles cuando avance la pandemia en su totalidad, que ojalá claro, ojalá nunca llegue. Sí. Exactamente, pero bueno, qué bueno que se está previniendo la situación. Creo que tiene ciertas ocupaciones relacionadas estrictamente con el cuidado generalizado de toda la población, para tratar de que nosotros, en definitiva, a través de los cuidados que generan desde el Estado, poder decir que vamos a circular lo más tranquilamente posible en la menor cantidad de tiempo posible también. Así es que eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. El cuidado de todos es fundamental en este momento. Y las medidas, en la medida que el presupuesto mismo provincial lo permite, supongo yo que van a llegar, pero todavía las señales no existen. A nivel nacional han habido llamamientos que estamos esperando que se materialicen a través de las propuestas o de la puesta en firmes de las decisiones que toma el Banco Central para con el sistema financiero, que pueda asistir a las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente, que son las más preocupadas en este momento. Jorge, como siempre, muy amable por tu tiempo. Te mandamos un abrazo y bueno, obviamente vamos a estar en permanente contacto para ver cómo van fluyendo y en definitiva pudiéndose concretar todas estas políticas para el auxilio de los comerciantes. Un saludo. Muchísimas gracias, y además agradecer la labor periodística tan importante en este momento, para que la información que circula sea la información oficial, la información objetiva, porque circula mucha información que por ahí confunde mucho a la gente y genera un revuelo innecesario, que no es necesario en este preciso momento, que es cuando más unidos tenemos que estar. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Jorge Moyano, vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Luis.